Bien, ya estamos en la segunda parte de la exposición sobre el libro de las causas de Santo Tomás. Para ello vamos a leer el apartado 9 del proemio. Así pues, el objetivo de este libro, que se titula De las causas o de causis, es determinar las primeras causas de las cosas, y puesto que el nombre de causa, causis, conlleva un orden determinado, y en las causas el orden es recíproco, propone inicialmente como un principio de todo el trabajo subsiguiente una proposición que, perteneciendo al orden de las causas, es de esa índole. Observemos algo muy importante. Propone inicialmente, y aquí el oyente atento tiene. Bueno, esa respuesta se dice no se sabe, como vimos en la lección pasada, es de un autor anónimo. Santo Tomás, el aporte que hizo fue subrayar que no es de Aristóteles, contrario a lo que sostenían autores, llámese Siger de Brabante, Boecio de Dacia, el mismo San Alberto Magno, en actual Bélgica, Enrique de Gante y tantos otros. Dicho esto, con el proemio, ahora sí, vamos a avanzar. Miren, lo que les decía, este es el influjo abarcador de la causa primera. Es la primera proposición y observemos. Toda causa influye más en su efecto que la causa universal segunda. Cuando la causa universal segunda retira su potencia de la cosa, o sea, de la res, la causa universal primera no quita su potencia de ella. Y esto es así porque la causa universal primera obra sobre el efecto de la causa segunda, antes de que obre sobre él la causa universal segunda, la cual es posterior al efecto. Muy bien, vamos con el cuarto. Así pues, cuando obra la causa segunda, que es posterior al efecto, no se hace inútil la acción de esta, por la causa primera que está sobre ella. Y cuando se separa la causa segunda del efecto, la cual sigue, no se separa de la causa primera, que está sobre aquella, porque es causa de él. Y esto lo ejemplificamos por medio del ser, de la vida y del hombre. Así pues, para que la cosa sea, se precisa en primer lugar del ser. En árabe tenemos el wujud y el wuyub, después de la vida. En el griego tenemos bios y zoe. Y finalmente del hombre. En griego tenemos anthropos o, y homine en latín. La vida es la causa próxima del hombre y el ser es su causa última. Luego el ser es más intensamente causa del hombre que la vida, porque es causa de la vida, la cual es causa del hombre. Y de modo semejante, cuando afirmas que la racionalidad es causa del hombre, entonces el ser es más intensamente causa del hombre que la racionalidad, porque es causa de esta causa. Y el sentido de todo esto se encuentra en que cuando retiras la potencia racional del hombre, no queda el hombre, pero sí la vida sensible que respira. Esto lo sabían muy bien los árabes médicos, llamemos Averroes, Avicena, Al-Ghazali, es lo que tradicionalmente se dice estado vegetal, que ya ha sido abandonado en la academia clínica, y cuando retiras la vida de él, no queda la vida, pero sí el ser, porque el ser no desaparece de él. Aunque se retire la vida y dado que la causa no desaparece por la desaparición de su efecto, queda entonces todavía el ser. Y cuando el hombre no es individuo, es animal. Y si no es animal, entonces solamente es. Ya después manifiesto y claro que la remota causa primera es una causa más abarcadora y más intensa para la cosa que la causa próxima. Y es lo que va a abordar Santo Tomás en el primer libro Contra Gentiles y en la Suma de Teología, la primera parte, la cuestión 8. Dios está en presencia, potencia y esencia, que habitualmente causa eficiencia essendi, ¿sí? En el ser, en la conservación y en el obrar está Dios, en una sola actividad. Aunque nuestro orden del conocer pensemos que son tres actividades distintas en Dios,
no se diversifican. Vamos leyendo. Y por eso adviene su operación, adhiriéndose más intensamente a la cosa que la operación propia de la causa próxima. Y esto no sucede según lo dicho, sino es porque la primera impresión que sufre la cosa viene de la potencia remota, y luego sufre la impresión de la potencia que está bajo la primera. Y puede que en un futuro nos escuche un oyente, impresión cuando yo voy a la impresora y, este documento, no, no es esto la impresión, es la donación. Pero el traductor Juan Cruz así consideró que es el equivalente. Vayamos al punto 14. Y la causa primera auxilia, socorre, apoya la causa segunda, extendiéndose sobre su operación. Y se fijan, es una relación de primacía. La causa primera socorre la causa segunda. ¿Quién depende de la causa? Ustedes presten atención y ya se podrán responder. Y la causa primera auxilia a la causa segunda, extendiéndose sobre su operación, porque toda operación efectuada por la causa segunda es efectuada también por la causa primera. En realidad, esta la efectúa de una manera más alta y sublime. Y cuando se retira la causa segunda de su efecto, no desaparece de él la causa primera. Es decir, yo hago un libro, Introducción a N filósofo. Soy la causa segunda. O sea, desaparezco, me muero, ¿sale? No, por eso va a desaparecer la causa primera. En el contexto del autor del libro de las causas designa Alá o Dios, porque la causa primera se adhiere de un modo más notable y más intenso a la cosa que la causa próxima. Si se fijan, ha usado intensa alrededor de 7 veces. Y el efecto de la causa segunda no es fijado sino por la potencia de la causa primera. Y esto es así porque cuando la causa segunda hace una cosa, la causa primera que la trasciende influye sobre esa cosa por su propia potencia, de suerte que se liga a dicha cosa con un grado intenso de adherencia y además la conserva. Punto 18. Así pues, está ya claro y manifiesto que la causa alejada es más intensamente causa de la cosa que la causa próxima. Es decir, Dios es más intensamente causa de mi papá que me engendró, porque desaparece mi papá y yo sigo en la existencia en virtud de la conservación divina, la cual viene tras la otra, y que además ésta infunde su capacidad sobre ella, la causa primera, mucho ojo, y la conserva y no se separa de ella, retrayéndose de su causa próxima. Asimismo, queda en ella y se liga a ella con una adherencia intensa, según lo mostramos y lo expusimos. Y esto es una teoría de la causación fuertemente neoplatónica. Muy bien. Entonces, vamos a leer un poco del comentario que hizo Santo Tomás, para que esto no se haga muy largo. Comentario. Toda causa primera influye más en su efecto que la causa segunda universal. Y para revelar esto, presenta un corolario mediante el cual se crea lo primero, como mediante un signo. Por eso añade, cuando la causa universal segunda aparta su influencia del objeto, la causa universal primera no retira de su influencia de él. Y es la tesis. Y dicen, ok, alguna demostración para que no se quede una afirmación, ¿sí? Hechos, no palabras. Para probar esto, aduce una tercera razón al afirmar. Lo que sucede es que la causa universal primera obra sobre el efecto de la causa segunda, y antes de que éste obre sobre su propio efecto. Y partiendo de esto concluye que lo establecido en segundo lugar está fijado de manera conveniente, ¿sí? Y aquí es la argumentación. Pues es necesario que lo que sobreviene primero se separe en último lugar. Pues vemos que lo primero en el orden compositivo, ojo, es lo último, el orden resolutivo, que después con gusto podemos hablar el orden de la composición y de la resolutio en la nociología, en la filosofía del hombre y en la metafísica atomista, pero es otro tema.
Así pues, el objetivo de esta proposición es la proposición uno. Se basa en 3 puntos. El primero es que la causa primera influye más en el efecto que la segunda. El segundo es que la impresión de la causa primera se retira más tarde del efecto. El tercero es que la causa primera se presenta antes sobre el efecto. Proclo, que es un filósofo neoplatónico, hace una buena exposición Guillermo Fraile en su Historia de la Filosofía, tomo 2, por si quieren consultar más de Proclo. Expone estos 3 puntos en 2 proposiciones. La primera que se encuentra en la proposición 46 de su libro es esta. Todo lo que es producido por las causas segundas también es producido de manera más eminente por las primeras, las cuales producen incluso las causas segundas. La otra que corresponde a la proposición siguiente de su libro, esto es la 47, es como sigue. Toda causa opera antes de su efecto y después hace subsistir a otras muchas cosas. Con estas 3 premisas, procede a aclarar las cosas, primero mediante el ejemplo, segundo mediante la argumentación con la frase, también la causa primera auxilia. Parece que el ejemplo contiene las causas formales en las cuales cuanto más universal es la forma, tanto más primera parece ser. Así pues, si consideramos a un nombre, su forma específica expresa aquello en que es racional. La forma de su género expresa aquello en que es viviente o animal. Y en definitiva, lo que es común a todo es el ser. Si queremos en un almacén poner, llámese audífonos, llámese caballos, humanos, consolas de videojuegos, libros, ¿sí? Tenemos aquí nuestro gabinete, nuestro almacén, no sé, Amazon. ¿Qué tienen en común todo esto? El ser. Y continúa Santo Tomás comentando. Es evidente que en la generación de un nombre particular, es decir, instanciado, que es la propiedad cuando algo en general, la humanidad, se da en uno, por ejemplo, la humanidad. Sócrates tiene toda la humanidad, Carlos tiene toda la humanidad. Esto es un nombre particular. Lo que se encuentra primeramente en el sujeto material es el ser. ¿Mm? No es una quimera, un quiliágono, un círculo cuadrado, nada de eso. Después lo vivo y finalmente el hombre, pues él es antes animal que hombre, como se dice en el libro 2 de Generatio Animalibus. Y creo que con esto vamos a terminar hoy. Muchísimas gracias por su atención.